tanto tiempo. Bueno, en el video de hoy lo que le voy a mostrar es cómo alimento a mis lombrices. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás les mostré que había armado una vermicompostera y bueno, hice el video acá en el canal? Ahora el tema de la alimentación de las lombrices es algo no menos importante. Acá básicamente lo que tengo son restos de material orgánico, restos de vegetales, que los voy juntando en la cocina y después los traigo para acá. Esto es un tacho sin fondo, tendrá 40 centímetros de alto. Lo tiro acá y le voy tirando pasto seco, hojas, y lo voy mezclando, ¿eh? Acá tengo un limón, pepino. Una vez que llegue al nivel máximo lo voy a dejar estar durante 30 días. De esa manera va a fermentarse, va a descomponerse. Cuando empiece a descomponerse va a empezar a levantar temperatura, y eso es lo que hay que evitar que suceda dentro de la vermicompostera. Eso no tiene que suceder. Entonces por eso se hace ese proceso acá afuera. Después de 30 días el resultado va a ser este. Vamos a taparlo. Esta es mi primer cosecha de compost. Tengo tapado. Miren. Esto es exactamente lo mismo que les acabo de mostrar recién, pero después de 30 días. Todo agarra un color tierra y un olor a tierra fresca, un olor a bosque impresionante tiene esto. Temperatura ambiente, esto ya no levanta temperatura. Esto ya está óptimo para dárselo a las lombrices. Bien, espectacular. Esto estuvo acá durante 30 días. Cada 3-4 días lo iba removiendo para que el proceso de descomposición sea parejo. En restos verdes muy pocos. Este de acá creo que esto, no sé qué es, parece una cáscara de un resto de zapallo, pareciera que fue esto. No mucho más, es muy poquito lo que quedó. Es muy poquito. Bueno, hoy un video cortito, pero quería compartir con ustedes porque esta es la primera vez que hago compost. Esta es mi primer cosecha. Esto estuvo acá durante 30 días. Ahora les voy a ir mostrando unas fotos de cómo fue más o menos el proceso, cómo era el principio. Bueno, y ahora como quedó ya lo están, una piedrita. Como quedó ya lo están viendo ahora con ustedes mismos. Les decía, cada 3-4 días removerlo, humedecerlo, y taparlo con hojas, con pasto, o en este caso yo tenía tapado con una bolsa de nylon. Bichos bolitas, alguna que otra mosquita, y después nada más. Vienen las lombrices de tierra, de jardín, vienen, porque esto como está en contacto con el suelo, si yo hago un pocito acá abajo, acá va a estar lleno de lombrices. Ahora, esto es lo que utilizo yo para alimentar a las lombrices. Cuando yo hice el video de la vermicompostera, cuando la armé, que dije después más adelante voy a armar otro video para ver cómo va. Miren, acá está. Miren cómo cambió. Miren lo que son las lombrices. A ver si la puedo mostrar. Miren. La verdad que el resultado muy pero muy positivo.
se me ha llenado de lombrices. A ver si puedo mostrarles eso que ven ahí, que parece una uvita. Eso es un cocón, son los huevos de las lombrices. Quiere decir que esto está muy, pero muy bien. ¿Ven? Está lleno de lombrices, lleno. Y las estoy alimentando con eso, con compost. Cuando yo arranqué con esto no tenía compost preparado, había agarrado un poco de verdura que tenía acá en la cocina, ¿se acuerdan? Cáscara de huevo y todo eso. Cáscara de banana, se lo trocé, se lo fui trozando y se lo fui tirando. No me llegó a levantar temperatura, pero le fui dando eso de alimento hasta que fui procesando el compost y acá está el resultado, ¿ven? Esto las mismas lombrices se lo van a comer. Cuando lo larguen lo van a largar en forma de humus. Hay otro huevito y eso va a ser espectacular para las plantas. El humus, el compost son muy buenos porque son abonos 100% orgánicos. Esto está mezclado también con bosta de caballo y pasto. Y el resultado positivo de esto es este, miren. Este es un limón misionero que estaba prácticamente muerto, pero literalmente estaba muerto. Lo que hice fue hacer una ollita, ¿ven? Al costado le saqué una capita de 30 centímetros de 10 centímetros de tierra todo alrededor, hice como una aureola y le puse el compost. En el compost siempre te van a salir algunas plantitas, un zapallito salió acá, pero miren ustedes cómo cambió, miren el color, miren, esto es increíble, miren estas hojas nuevas, toda la planta está nueva gracias a eso que pusimos allá durante 30 días. No gasté plata, gratis. Miren, la planta está feliz, las lombrices están felices. Yo estoy contento porque realmente el resultado lo pueden apreciar ustedes también. Algo que iba a ir directamente a la bolsa de basura, miren dónde terminó. Miren, terminó acá, en estas bellas hojas verdes. 30 días solamente. Es impresionante lo que se puede hacer con un poco de reciclaje. Así que nada, simplemente quería compartir con ustedes algo que para mí fue muy positivo. Empecé con las lombrices por una cuestión de pesca y terminé, una cosa me fue llevando a la otra, terminé compostando y probando a ver si era tan así, si esto decían que era bueno para las plantas. Y bueno, miren el resultado. Lástima que no tengo una foto del antes y el después, porque la verdad que no tenía tanta confianza, pero esta plantita está re feliz, en las hojas nuevas, y yo también, para ver el resultado positivo de algo que sinceramente no me llevó tiempo, porque lo dejé durante 30 días nada más. Tenía que revolver un poquito, agregarle un poquito de agua y taparlo. El proceso se hizo naturalmente. Después saqué un poquito de tierra, agregué un poquito de ese compost y miren el resultado. Bueno, quería compartir esto con ustedes. Acá las peluchitas todavía están un poquito rebeldes, les falta un poquito de calor, menos viento. Así que si Dios quiere el fin de semana que viene vamos a hacerle un par de tiritos a las taru. Mientras tanto sigo preparando mis lombrices, sigo haciendo otras cositas más que tienen también que ver con la pesca. Así que nada, un abrazo y nos vemos, gente. Saludos.